Buenos días, nosotros somos el equipo conformado por Luis Daniel, Martín Pérez y Carlos Oría. Vamos a presentar el tema de herramientas de comunicación oral. Bueno, para empezar, primero la introducción, ¿no? La importancia que tiene el lenguaje en la formación universitaria puede sintetizarse en tres funciones principales. Primero que nada es la función comunicativa, que ésta sirve como instrumento para enseñar, evaluar y hacer público el conocimiento. Luego tenemos la función social, que esta es como medidor en las relaciones interpersonales, los acuerdos y los proyectos cooperativos. Y por último tenemos la función epistémica, es como una herramienta intelectual y de aprendizaje. Segundo, la comunicación. Partimos sabiendo primero qué es la comunicación y esta es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Y además de eso, la comunicación puede llevarse a cabo de diferentes maneras. Tenemos la manera verbal, utilizando el lenguaje o idioma, o no verbal, que esta es valiéndose de gestos, lenguaje corporal o signos no lingüísticos. Después tenemos lo que es el circuito del habla. El circuito del habla consta del emisor, que es quien manda el mensaje, y el receptor, que es quien recibe el mensaje. Mediante el circuito del habla, que no, es que nos comunicamos en diferentes formas, por ejemplo, mensajes, este, y factores del ruido, ¿no? En este encontramos los elementos del habla, que es la comunicación oral. Primero tenemos al emisor, el cual es el que emite el mensaje, el receptor, quien recibe el mensaje. Después tenemos la lengua, que es el idioma en el que se habla. Después está el habla, que es decir, una medida del sonido que representa gran diversidad de usos de realización. Y en este también afecta el circuito del habla. Además tenemos otros elementos en el cual está el código, que son sistemas de signos que sirve para modificar el mensaje, el cual es toda la información, el canal, que es el medio por el cual se transmite el mensaje, y el contexto, que es toda la información previa para, para el mensaje. Además tenemos rasgos que configuran la lengua, las cuales son que forma parte de la cultura. Es un elemento clave del dispositivo pedagógico, es un instrumento de aprendizaje y representación. También crea cultura y la transmite. Además, es un sistema de comunicación base del pensamiento. Ahora vamos con los axiomas de comunicación. Para nosotros es imposible no comunicarnos, ya que todo humano se comunica a través de movimientos o incluso el silencio o la inmovilidad. Comunica un mensaje que puede ser desarrollado en el contexto en el que estamos, vaya. Se repite, ¿ok? La comunicación tiene un nivel de contenido referencial y otro de relaciones o connotativo. La comunicación contiene y transmite información a nivel referencial y además determina y condiciona el tipo de relaciones entre las personas, que ese sería a nivel connotativo. La puntuación de los hechos determina la comunicación. Dependiendo de cómo y en qué momento percibe la persona la secuencia de hechos acaecidos, determina su nivel de intervención en los procesos de comunicación. La comunicación tiene un contenido digital y otro analógico. El contenido digital o lenguaje codificado es el que transmite la información referencial. En cambio, el analógico contiene todas las expresiones no verbales o metalingüísticas, que muchas veces determina mejor y con mayor fidelidad la intención del sujeto que se comunica. Y la comunicación genera relaciones simétricas y complementarias. Las relaciones simétricas son aquellas en las cuales no hay una jerarquía predominante.
tiende a generar relaciones horizontales. Sin embargo, en el extremo psicológico genera las escaladas simétricas en las cuales ninguno cede en su argumento. Y luego tenemos los fracasos entre las comunicaciones y entre los individuos. Estos se dan por diferentes factores. Uno de estos es que se comunican en un código distinto, que como vimos antes son diferentes tipos de métodos para comunicarse. Y otro sería que el código en el que se transmite el mensaje ha sido alterado dentro del canal. Otro es que existe una falsa interpretación de la situación, como en la imagen podemos ver que uno percibe un 9 y otro percibe un 6. Otro sería que se confunde el nivel de relación por el nivel de contenido. Esto es de que no están hablando, o sea, hablan de diferentes temas a la vez y no comprenden bien cuáles. Otro es que existe una puntuación. En este se refiere a que tú usas mal una puntuación, ya sea un acento, un punto, una coma, etcétera, y da a entender otra cosa de la que quieres decir. Y tenemos otro que la comunicación digital no concuerda con la comunicación analógica. Y se espera un intercambio comunicacional complementario y se recibe uno paralelo o bien simétrico. La comunicación entre individuos es buena. Para que la comunicación entre los individuos es buena, existe un código de mensaje que es correcto. Se evitan alteraciones en el código dentro del canal. Se toma en cuenta la situación del receptor. Se analiza el cuadro en el que se encuentra la comunicación. La puntuación está bien definida. La comunicación digital concuerda con la comunicación analógica y el comunicador tiene su receptor. Otro tema es la función lingüística. La función lingüística se puede decir que la comunicación es su capacidad que tiene el hombre para comunicarse con sus semejantes a través de gestos o actitudes corporales o por medio de signos lingüísticos, los cuales son el texto o el discurso. Al hablar se utiliza la expresión oral. En todo acto de comunicación, los mensajes pueden cumplir diferentes funciones, aun cuando no aparecen en forma exclusiva. Normalmente predomina uno sobre los demás. En este esquema podemos ver las funciones lingüísticas, las cuales sean emotiva, que es prácticamente dar mensaje a través de los sentimientos. La connotativa o persuasiva, que es un medio por el cual se pretende influir en el receptor. La referencial o informativa, que consiste en saber algo y afirmar o negar eso. La fáctica, que es una función centrada en el contacto y se da cuando el emisor y el receptor indican o prolongan o interrumpen la comunicación. La metalingüística, que es una función relacionada con el código, se produce cuando se da o se pide información. La poética, que es propia del lenguaje literario y se produce cuando el emisor usa la lengua con un fin estético. También tenemos la expresión oral. La expresión oral es la capacidad desarrollada por el hombre para establecer conceptos, ideas y términos con significados específicos. La expresión oral permite al ser humano ponerse en contacto y establecer conexiones con sus similares. En esto tenemos dos, la cual es expresión oral espontánea, que su principal finalidad de la expresión oral espontánea es favorecer el rápido intercambio de ideas entre las personas, pero puede tener otras intenciones. La persona que habla es el centro del discurso coloquial, dirigiéndose al que escucha con un tú, y después cuando se refiere a ella misma utiliza un yo. También tenemos la expresión oral reflexiva. La función es atraer, conversar o persuadir al oyente a través de una estructura de texto con la apropiada construcción sintáctica.
están más elaboradas en la expresión oral reflexiva. La comunicación necesita satisfacer tres necesidades básicas del ser humano, el cual es informar, agruparse para conseguir metas y establecer relaciones interpersonales. Ahí se va su... Basándonos en la expresión oral, hay diferentes tipos de esta. La primera es la conversación. Esta se define como la interacción comunicativa entre dos o más personas por diversos medios. Este principio se desglosa en cuatro máximas. La cantidad. Esta es la contribución será tan informativa como sea necesario. La cualidad. La contribución será verdadera. La relación o pertinencia. En esta no se expresa algo que no tiene relación con el tema o que no viene al caso. Y la manera. En esta se tendrá que ser claro, breve, ordenado y evitar la ambigüedad. La siguiente es la exposición oral. Estas son las presentaciones que se hacen a nivel educativo o laboral. El discurso. En una forma de comunicación oral o escrita de las ideas cuyo objetivo principal es persuadir al auditorio. Bueno, y existen diferentes tipos de discurso y el primero es el discurso narrativo, que este discurso es la exposición de hechos relatables por medio de una secuencia y un argumento en el que se utilizan en la novela y el cuento, pero cada vez más personas recurren a sus bondades fuera de la literatura, pues se caracteriza por mantener al lector pegado a su trama. También encontramos el discurso publicitario. El objetivo de un texto publicitario es vender un producto. Dice, las características fundamentales son que sea atractivo, tiene que conseguir seducir al lector. Sorprendente, el lector solo leerá lo que llame su atención, por lo que el discurso publicitario tiene que ofrecer siempre algo nuevo, algo único. Y breve, nadie está dispuesto a perder mucho tiempo leyendo un texto publicitario, por muy interesante que sea. El discurso ha de ser breve, directo, condensado, casi telegráfico. También tenemos el discurso expositivo. El discurso expositivo es aquel que busca informar de determinada cuestión o aclarada. Su texto es limpio y poco llamativo. Sus características son claridad. La exposición debe ser clara ante todo. Concisión. El discurso expositivo debe ser conciso, sintético. Las ideas deben ser expresadas con exactitud en el menor número de frases posible. Y objetividad. Un texto expositivo debe reflejar opiniones personales. También tenemos el discurso argumentativo. Su objetivo principal es convencer con lógica. El discurso no puede tener una apariencia arbitraria y su característica es la convicción. Las razones que se aportan han de ser convincentes. Eso no quiere decir que sean verdaderas, sino que tienen que parecer verdaderas. Se expone la tesis o las ideas que se pretenden demostrar, se desarrolla la argumentación propiamente dicha con las opiniones concretas razonadas convenientemente y se expresa la conclusión. La preparación del discurso para la exposición oral. Primero que todo es la documentación del tema. Antes de iniciar a cómo hacer una comunicación, es fundamental el conocimiento y el dominio de este tema. Es necesario reflexionar sobre qué reconoces tú del tema, pero pensando que no deben quedar dudas, ya que a los que nos dirigimos esperan que nuestra exposición sirva para aclararlas y resolver los aspectos menos conocidos y que pueden ser motivo de conflicto. La segunda es preparación del discurso. Una vez que estemos suficientemente documentados y preparados sabiendo el tema, se debe empezar a poner orden en la información y en los conocimientos que ya tenemos. No basta con disponer de esta información, es necesario también conseguir que ésta llegue al público de la manera más comprensible. El tercero sería elementos del ensayo para su discurso, que esto sería la introducción, el nudo, el desarrollo y la conclusión. Es la mejor manera de elaborar un discurso, es seguir el papel del mismo proceso. Bueno, el otro es ya donde durante el discurso, que bueno, nuestra primera impresión que recibirá el auditorio de nosotros será la que se desprenda de nuestra imagen externa que hemos de procurar sea positiva. Este factor no tiene tanta importancia si el público ya nos conoce.
Si no nos conoce, en un primer momento pensarán más de cómo le decimos que lo que decimos. Debemos buscar que nuestra imagen sea una aliada que nos ayude a la consecución de los resultados perseguidos. En cuanto a nuestra actitud, simplemente debemos resumir sinceridad, energía y convicción. Y bueno, es la importancia de empezar bien, que bueno, primero que nada, la primera y la última fase de una intervención son las más fundamentales. Hay que captar la atención del público desde un principio y concluir dejando una buena sensación. Una vez cumplidas con las formalidades como agradecer la invitación, informar de cuestiones prácticas, etcétera, se empieza con la parte sustancial de la intervención. Esta debe procurar hacerlo con un párrafo introductorio general que resuma lo que se va a decir y por qué les interesa aquel tema. Importancia de acabar bien. El final de la intervención debe ser un compendio de lo que se ha dicho y en la mayoría de los casos debe incluir algunos de los siguientes elementos. Un resumen concentrado en una o dos frases del contenido principal del discurso, alguna propuesta o resolución que se deduzca del cuerpo del discurso y un llamativo de apoyo a lo que se ha expuesto o unas palabras de agradecimiento. La audiencia, según a quién se piensa dirigir y qué quiera conseguir, use el canal de transmisión y el código que sea más adecuado. Es distinto dirigirse a personas que reciben nuestro mensaje voluntariamente que a otras que lo hacen por obligación. La predisposición que se mostrarán sería muy distinta. Se debe buscar la satisfacción del público, no la de nuestro ego. Nos dirigimos a una audiencia, no a nosotros mismos. Los protagonistas son las personas oyentes o lectoras, no el exponente. Las preguntas. Dos opciones. Contestar cada pregunta o bien ir tomando nota y responder globalmente. La primera satisfará más al auditorio, pero requiere disponer de más tiempo y podemos caer en preguntas repetitivas. La segunda permite ganar más tiempo tanto si usamos un sistema como otro. Lo anunciaremos previamente al iniciar la intervención o bien antes de abrir el turno de palabras. Ante una gran demanda de preguntas, pediremos brevedad, fijando un tiempo máximo para cada una. Una vez respondidas, nos despediremos resumiendo brevemente las ideas expuestas. La precisión en la comunicación verbal. Nuestra actividad diaria conlleva el intercambio continuo de mensajes muy simples. La precisión en el lenguaje hace referencia a que hemos de expresarnos certeramente procurando usar las palabras de la forma más idónea y concreta en cada caso. Algunas recomendaciones para la precisión en la comunicación es: uno, transmitir una idea por una frase o diversas frases por una, pero nunca diversas ideas en una sola frase. 2, la explicación debe basarse más en los actores y las acciones y no en las abstracciones. 3, usemos un lenguaje concreto evitando las vaguedades y las exageraciones. Y 4, restringiremos las muletillas o palabras comodín. Elementos físicos en la comunicación oral. Una de estas es la voz. La voz empleada correctamente nos ayuda a mantener la atención del público y enfatizar aquellos puntos que nos interese destacar. Algunas cualidades de la voz que se deben cuidar es el volumen. Depende en gran medida de una buena respiración. El esfuerzo no debe centrarse en la garganta, sino en la capacidad de aire que se pueda contener. La articulación. La intención de los ejercicios de articulación es la de ejercitar la boca, labios y lengua, a fin de articular correctamente las palabras, logrando así una mejor expresión. Y la entonación. Potencia la expresividad en las intervenciones. A través del tono de voz se muestra el carácter del orador, así como su estado de ánimo. Otro de los elementos que tenemos es la mirada. Es esencial mantener una mirada directa al destinatario o audiencia al hablar en público. Al hacerlo se puede evaluar el impacto de tu discurso y la atención que estás generando. Evita mirar a los lugares para no parecer inseguro, desinteresado. Si te sientes incómodo mirando a los ojos, puedes mirar la frente de las personas. Mantener contacto visual ayuda a mantener la atención y hace que la audiencia se sienta involucrada. Además, controla el tiempo de forma natural, sin que parezca que estás pendiente del reloj. También tenemos la postura corporal. La postura corporal es esencial para la comunicación efectiva. Evita posturas rígidas
o derrumbadas. Si estás sentado, siéntate cómodamente con las manos sobre la mesa. Si estás de pie, muévete con naturaleza. Nunca des la espalda al público. En discursos motivadores, hablar de pie puede ser efectivo. Mantener una postura adecuada ayudará a mantener la atención de la audiencia y a comunicarte de manera efectiva. También tenemos lo que son las manos y los medios de apoyo. Las manos deben ser usadas para apoyar la comunicación y sea expresión confirmatoria de lo que quiere decir. Los medios de apoyo al hablar en público pueden ayudar a mantener la atención y facilitar la memorización. Algunos medios comunes incluyen micrófonos, diapositivas y presentaciones gráficas. Es esencial manejarlos de manera efectiva. Asegúrate de que los micrófonos estén conectados adecuadamente y ajustados. Utiliza diapositivas con contenido concreto y cambia rápidamente, manteniendo la interacción verbal con la audiencia. Los documentos. Cuando tengas documentos complementarios para tu charla, elige el momento adecuado para entregar. Entregarlos con anticipación permite que se estudien previamente, pero no todos los asistentes los leerán, por lo que debes adaptar tu discurso. Si son para uso durante la charla y se entregan antes, algunos podrían olvidar traer. Si los entregas el mismo día del evento, justo antes de utilizarlos para evitar distracciones. Para documentación destinada a ser utilizada después de tu charla, entrega al finalizar el evento. Gracias.